Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por poner de nuevo No Te Lo Calles dentro de sus podcasts para poder escuchar. Y esta tarde la verdad estoy muy contento, muy feliz. Bueno, estoy pedo también, pero también estoy muy contento de tener aquí a grandes amigos conmigo para poder platicar y compartir buenas conversaciones. Mi querido brother, hermano, amigo del alma, Abdalá, aquí estás conmigo. Muchas gracias. Bienvenido. Aquí estamos, Esli, otra vez en otro programa, en No Te Lo Calles, un programa que tenemos el pensamiento, tenemos la idea de que esto llegue a la gente correcta y que llegue a cambiar ideas, a cambiar pensamientos, cosas, lo que sea necesario para hacer una mejor vida dependiendo de quién lo esté escuchando. Y el día de hoy, como tú dices, Esli, estoy bastante emocionado. Tenemos un invitado muy interesante, tenemos un tema bastante picoso, bastante controversial, pero de eso se trata este programa, de ponerle sabor a los temas difíciles, a los temas que nos crean conflicto. Y el día de hoy tenemos como invitado, y me da mucho gusto presentarlo el día de hoy, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro carnal, a todo. Sí. A nuestro querido hermano Bruno Sedano. Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Buenas tardes, noches o días, lo que sea, como dicen mis hermanos. Primero les tengo que agradecer que me hayan invitado a esta plática, a esta charla, improvisada totalmente. Y de veras les agradezco mucho. No me echen muchas flores porque mientras más arriba esté uno, peor es el chingadazo que uno se da cuando cae al suelo. Pero muchas gracias por la invitación, y recibo un abrazo a todos. Muchas gracias, Bruno. Pues bueno, vamos a comenzar con la grabación de este podcast y es un tema bastante interesante, como decía Abdalá. Yo creo que a este punto social al que hemos llegado, la religión ya no tiene tanto valor o tanto peso como esperaríamos dentro de generaciones pasadas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si nos vamos a Finlandia, Suecia o países ya de primer mundo desarrollado, pues la religión pues es una tradición nada más, es una cosa que permanece porque existe en el pasado, porque me lo enseñaron mis padres, es histórico, ¿no? Pero no es algo real, ¿no? Las muchas catedrales o iglesias se han convertido desde reclusorios, bibliotecas, un montón de cosas, ¿no? Todo, sí. Cafés. ¿Por qué? Porque ya no es negocio la iglesia, porque ya no es negocio la religión en esos lugares, ¿no? Entonces ya no tiene un sentido el permanecer en un edificio tan caro, con tanto mantenimiento para cuestiones tan banales. Entonces, yo creo que este tema que vamos a tocar el día de hoy es muy importante porque vamos a hablar acerca de la religión, de las creencias de la gente y cómo esas creencias influyen en la vida real de las personas, ¿no? Porque a lo mejor hablamos de religión y todo el mundo dice, ay, qué hueva. No, vamos a hablar de religión, qué pendejos, ¿no? Y que, el pinche padrecito con su misa y la madre. Pero no, realmente hay creencias que están arraigadas en la sociedad y creencias que nos influyen y que nos mueven. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante que podemos tocar, que podemos hablar y hay mucho que profundizar en él. Entonces, Bruno, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Bienvenido. Cuando gustes puedes estar aquí. Y, Bruno, vamos a hablar de la religión. No te lo calles. A mí, primeramente, me gustaría saber la opinión de cada quien, qué significa o qué es la religión para cada quien. Empezando por mí, ya que tengo el uso de la voz, pues me gustaría decir que la religión para mí pues fue parte del proceso de mi vida, de mi cultura en la que crecí, en México, en Aguascalientes. Que se te arraiga algo que no conoces, que no se defiende, que no se explica, pero tú tienes que ir el domingo a misa, a la hora que sea, pero tienes que ir. A huevo, ajá. Porque es tu forma de explicar, de representar lo que te enseñaron, el respeto, el valor, la confianza, la fe, etcétera. Entonces, desde que yo era niño, pues cada domingo a misa, porque pues si no, no te vas al cielo o si no estás fallando. Acabas de dar un punto súper importante, Valar. Yo creo que la religión se basa en un punto clave y es deuda. Ajá. Ya debes. Ahí te va. Tú naciste debiendo, cabrón. Ahí te va. Tú eres
un pinche pecador de la chingada, ¿no? Porque Sí, ya pecas debo todos 10 los días. pesos, aunque no haya hecho nada. Por respirar pecas, cabrón. Sí, Así. sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tú eres tan puto pecador, cabrón, y todas las debes, Ajá. y ya estás endeudado hasta las nalgas, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues hay que pagar, güey. ¿Con qué pagas? No, pues no tengo con qué pagar, güey. Aguántame. Pues, ¿qué será? ¿Con qué quieres que te pague? Sí, no, o sea, como que aguántame las carnes, o sea, ¿con qué te pago? Que eso no hay que decírselo al padre porque se aprovecha. cobra y se cobra de más, ustedes saben. A ver. Entonces, ese es un punto, ¿no? O sea, es como de, pues, ya llegué debiendo. Entonces la religión es como una deuda que nunca puedes saldar. Y entonces, por lo tanto, pues Diosito te dio la vida, cabrón. Ve a la iglesia, güey. Tú le debes. Diosito te dio todo La lo que salud, tienes, la salud, tus la piernitas, felicidad, tus brazos. Puedes comer, cabrón. Gracias a Dios, cabrón. Entonces, pues dale todo lo que Hasta, tienes, hasta güey. la gente dice, no, pues mañana a las 5 para ir al parque. Bueno, si Dios quiere. Si Dios permite, Porque claro. si Dios Sí, no sí, quiere, sí. te la pelas y ya no vas al parque. Te vas al hospital con gangrena en alguna parte de tu cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Mi humilde opinión es que, bueno, tenemos que empezar ahora sí, por el principio. ¿Y qué es religión? Bueno, viene de la palabra religie, que es una liga de lo que es el mundo real, el mundo existencial que nos toca vivir, con un mundo ideal, un mundo supraideal, que es ahora sí Dios, los ángeles y toda la cosmovisión, lo que es la cuestión religiosa. Yo en un principio, pues sí era religioso, igual como todo típico mexicano, pues nos implantan la idea de la religiosidad y ahora sí como dice mi querido hermano Esli, pues debemos todo a Dios, pero pues si debemos la vida, también debemos la muerte. No, pues si debemos que tenemos que comer, también le debemos a Dios nuestra miseria. Si Lo que debemos, nos lleva a la chingada. Pues, También entonces- hay que pagárselo. pues, entonces es un hijo de su chingada reputa madre, entonces, ¿de qué sirve? Pero la concepción es más compleja porque es mental, que influye en la cuestión de lo que hacemos. Los religiosos, está bien que tengan su religión. Aquí la problemática que yo veo es cuando la religión influye en la conducta humana. A eso sí lo veo mal. ¿Por qué, Bruno? ¿Qué podrías decir tú que es la conducta humana para que nuestros escuchas entiendan? Ajá, Es que nos se ubiquen apendejamos. mejor. Nos apendejamos. Ese tiempo que tardamos en ir a la iglesia y escuchar a un pendejo sacerdote violador, lo podemos invertir mejor en una buena lectura. La lectura de la Biblia, que no que fue. Yo pienso esto y no lo voy a callar. Aquí la cuestión Sí, es no no te lo callar. calles, Bruno. No te lo calles, así Fíjense. se llama este programa. Fíjense que cuando uno va a la iglesia, pues uno va a las reuniones, están todas las personas, está el templo, está muy bonito, está el sacerdote, que no que fue. Muy bonito el sacerdote. Entonces, lo que hace el sacerdote, pues la homilía, Se la saca. y entonces, La verdad. y entonces empieza él a interpretar para él lo que es la Biblia. Está interpretando él. La problemática es, lo escucha uno, llega a la casa de uno, y la verdad somos tan huevones los mexicanos y tan pendejos, que no agarramos la Biblia y empezamos a leerla para poder dilucidar. A ver Para si poder es cierto. concluir Mínimo, a ver si si es lo cierto que lo dice dijo. el pendejo sacerdote es la realidad, lo que dice la pendeja Biblia. Hay que comprobar Entonces, lo que dice. aquí hay dos palabras claves. Nosotros somos interpretados, no somos interpretadores. Es decir, vamos a misa y nos interpretan la Biblia y nos vamos a la casa como una creencia de verdad. Entonces somos unos interpretados y no interpretadores. Pero cuando llegamos a la casa, agarramos la Biblia, la leemos, nos convertimos, ahora sí, ya no interpretados, sino interpretadores reales. A nuestro real saber y entender, ahora sí podemos dilucidar qué es realmente lo que dice la Biblia. Ese librito, que para mí en lo personal son un chingo de pendejadas, pero bueno.
Aquí el tema es la Yo creo religión. que esa es una buena pregunta. ¿Por qué la Biblia son pendejadas, Bruno? Porque mira, ahí te va. Para mucha gente es el máximo libro de la sabiduría que se pone en el centro de todo el universo y eso es lo que rige la vida del mundo. Ay, disculpen, realmente no todas son pendejadas, pero sí, muchas son pendejadas. Por ejemplo, y yo lo leo, por ejemplo, mucha gente dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento menos, pero un poquito más hablando del Nuevo Testamento y todo este pedo de Jesús Ajá. Y acá y sus enseñanzas de amaos los unos a los otros, queridos hermanos, porque todos sois de la misma mamada, ¿no? Entonces, habla de cosas de amor, de compartir. Sí, ¿a poco de veras es necesario leer la Biblia para no poder intuir que si los humanos nos apoyamos unos a otros, seremos mejores? En la época primitiva, cuando estaban las tribus, no se protegían a unos a otros. No era necesario decir, amaos a los unos a los otros. Yo digo que la Biblia realmente tiene un conjunto de muchas pendejadas, porque acuérdense que la Biblia es un refrito, totalmente refrito de libros caldeos, egipcios, babilónicos, sobre todo babilónicos. Entonces, llegan los hebreos. Acuérdense que los hebreos eran nómadas. Y los nómadas, por lo general, son gente ignorante, gente bruta, gente agreste. No tenían cultura. Gente rasposa, por decirlo de alguna forma. Pues realmente sí. Tenían algo ahí que no se podía. Pues que, o sea, llegan los hebreos llegan a Egipto a pedir chiche. Es decir, había escasez de alimentos, llegan a Egipto y son bienvenidos. Fueron bienvenidos. Todo es una leyenda hecha por los hebreos, por lo que ellos quieren entender que debe de ser así, y no la realidad histórica. Aunque nos estamos saliendo un poquito del tema de la religión, yo siento que sí influye. Por ejemplo, la cuestión del Éxodo. La cuestión del Éxodo, acuérdense ustedes que la Biblia indica que no, pues ahora sí que eran esclavos los hebreos. Jamás fueron esclavos, eso es una leyenda urbana. Los maltrataban, los latigaban. No, claro que comían. no. Oye, Bruno, pero yo vi la película del Príncipe de Egipto, güey, no mames, ahí salía que los pegaban todos. No, yo la vi. Para nada. Entonces Disney, ¿me estás diciendo que Disney miente? Eso es lo que estás diciendo, porque yo a Disney le creo todo. No, güey, era DreamWorks, pero más o menos. Bueno, me entendieron el pedo. Toda esa clase de películas va dirigida a la masa ignorante que se lo cree todo. Cuando llegan a Egipto, pues llegan por cuestiones de necesidades. Y la verdad, fíjense, una cosa bien interesante. Para ser egipcio, no era necesario nacer en Egipto. No era necesario. ¿Cómo crees? Era pagar impuestos. Si pagabas impuestos, te daban la ciudadanía de egipcio. En aquellos entonces, estás contribuyendo al país, al imperio. Estás contribuyendo a lo que es ahora sí, a los faraones, el reinado y todo eso, toda la complejidad. Fertiti. Entonces para pagarle los pinches. Sí. Yo sabía que ese pedo no era normal. Entonces, fíjense, cosa tan rara. Hubo una época en que hubo sequías. Inclusive en Egipto hubo sequías. Yo sé que lo que fue, que esto. Hubo unas sequías. Y entonces empezaron a escasear los alimentos en cierta forma. Y como los hebreos, la verdad, eran ignorantes. Y eran les gustaba no saber, digamos. No, ¿Eran al fans? contrario. No, fíjate que al contrario. Sí, eran personas que sí les gustaba mucho aprender. No tenían mucha cultura. No tenían raíces. No tenían raíces. Es la diferencia de un nómada y de un sedentario. Ajá. Los sedentarios se sientan, empiezan a producir, empiezan a agricultura, a crear historia y todo eso. Y los nómadas no, ellos eran nómadas. Iban de arriba para abajo. Y para abajo para arriba. Y tu historia es: yo soy hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Y así es la Biblia. Entonces, primer hijo. Y Génesis es como 15 capítulos de soy del hijo del primo del amigo del. Sí, así. Es como la mamá de 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 la mamá. Pero sí se fijan. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que los faraones veían a los hebreos ya no como una población de apoyo, sino como de lastre.
Inclusive decían que eran sucios. Mira, estos mugrosos Muchos nos están pulgosos. siguiendo. Ajá, Y ya sobran, la verdad, ya no los queremos. Los Ni chambean, se ponen bien pedos y ajá, sí. Nomás Eran- estorban. Eran promiscuos. Si ustedes leían la Biblia, inclusive se cogían entre ellos. Se fornicaban entre ellos, madre, hijo, entre los hermanos. La Biblia no dice eso, Bruno. Como ¿Cómo chingaditos, ¿que no? Pero si las. Se ponía, las hijas de aparte, el Job, pedo, no, el que se no, puso no. pedo con la uva y No. se cogía a las hijas. No. A ver, Bruno, Pues, en fíjense. pocas palabras, tú me estás diciendo que en la Biblia decía todos contra todos. Pues Y a casi, donde casi. tope. Y a donde tope. Esa cosa de que no, pues que. Sed fructíferos y llenad el mundo. Es correcto. Sí, tú así dale. era. Al cabo Entonces, fíjense, hace bueno. falta un chingo de gente. Entonces, retomando la misma idea, pues entonces así que los egipcios lanzaron a los hebreos. Los hebreos ya habían aprendido a leer, a escribir, a hacer arquitectura. Ya tenían cierto conocimiento, allí aprendieron Oficios, sí. oficios. En aquella época los egipcios, yo creo que igual como los griegos en su momento, dieron conocimiento a la humanidad. Los asirios, caldeos, los iraníes, todos ellos dieron conocimiento, pero los hebreos, ya parece que arriban de... ¿Qué es lo que se puede aprender viajando en el desierto? Cuidando abejas. Y cogiéndolas. Y sí, Cogiendo las fornicaban. abejas. Sí, literal. Sí, se fornicaban a los animales de pequeña monta, como digamos, no se cogían a los toros, porque pues, un toro en el desierto, pues realmente Un no pinche podía, corno, no sí, podía cabrón. sobrevivir. Pero sí, a los pequeños animales, sí se los fornicaban los hebreos. Los hebreos eran muy sucios. Ahorita ya es otra cosa, pero bueno, en aquella época era así. Entonces, el famoso éxodo era una leyenda urbana. Güey, Los acabas de dar una lanzaron. visión completamente distinta del Baphomet. Dices, vergas, güey. Entonces, Sí. es una pinche cabra que se dieron. Sí. bien A ver. ahorita. Sí, pero ¿quién es Baphomet? ¿Qué es o qué? Porque yo no sé, yo estudié el kinder Era un dios y de hice la primaria Babilonia. trunca. Era un dios de Babilonia. Es uno que está como así, algo así. Sí, ¿no? efectivamente. Está bailando. Pero ya cuando llega a los... Así que ya, bueno, ya es otro tema. Pero es muy interesante ese dios porque de un dios bueno que era en sus orígenes babilónicos, ya después Baal, la religión ajá. católica ya lo toma como mal. Sí, el Baal y el señor de las moscas. El señor de las Pero moscas. Pero mira, Bruno, yo Sí, creo sí. que los católicos no dicen nada que no sepan. No Más bien defienden dicen todo que no saben. Según yo, defienden todo con argumentos, con bases, con evidencias. Porque el católico, en lo que yo sé, guiño, guiño, nunca defiende alguna mamada que no sepa. Porque individualmente, ¿cómo voy a defender algo que yo no conozco? Algo que a mí no me consta. Y según yo, en mi ignorancia, los católicos son iguales. Los católicos dicen, bueno, pues si yo no lo conozco o no sé, mejor no hablo, según yo. Pero en la Biblia creo que dice otra cosa, pero pues yo no la escribí. Pues la cuestión es esta, en este tema. Tú no puedes defender algo que no ves. Ajá. Pues la religión defiende algo que no existe. ve toda la vida, Que no ve. 2022 años. Las religiones defienden algo que no saben qué es. En la Biblia hay varios nombres de Dios. Ajá. Jehová. Jehová. Ok. Pero no es el único nombre. Hay Yahvé. Yahvé. 42 o 44. Sí, efectivamente. nombres de Hay Dios. muchos nombres de Dios. Pero ellos Pero no los lo católicos dicen. no saben eso, ¿eh? No. No saben. Ellos dicen nomás Dios, punto. Ajá. Pero Dios, el nombre de Dios es un nombre romano, Deus. Y el nombre hebreo son 40 y tantos. Pero Y según los yo, principales, Jehová, según yo Jehová, tengo y entendido, sabe qué Bruno, tantos. Ajá. el católico no habla sin saber, no juzga, no lastima, no transgrede límites chinga. que ellos no conocen, según yo. En lo que a mí me dijo mi mamá, a mí me dijo, los católicos son a toda madre. Pues según yo. pregúntales a todos que han sido muertos bajo el yugo de la Santa Inquisición, que por cierto sigue existiendo, ¿eh? Pero yo no estaba. Pero sí, fíjate, ¿no? La Santa Inquisición en México desapareció, si no mal recuerdo, en 1820, entre los 25 y 30. Pero sigue existiendo ya. Sigue Actualmente. existiendo. Actualmente.
ahora se le llama... Facebook. No. Instagram. De la Santa Inquisición se llama, ¿sabe qué? Institución de obras benéficas, algo así, que es realmente la Santa Inquisición, escondida. ¿Cómo crees, Bruno? Yo no pienso eso. Pero ahí te va. Yo una vez tuve una conversación con ¿Con quién? una viejita acá Poderosa. recalcitrante católica, ¿no? Acá intensa. Y entonces ella me decía, a ver, mijo, tranquilo, a ver. Imagínate que no existiera la iglesia, mijo. Imagínate que la obra de Dios no existiera. Entonces, ¿qué pasaría? Pues pues la iglesia da de comer a los pobres, mijo. A todos los La pobres. iglesia cuida a los niños desamparados, mijo. La iglesia va a unos lugares donde hay guerra y ayuda, mijo. Chinga. La iglesia va y apoya todas las cuestiones de caridad. Si no hubiera iglesia, mijo, pues no hubiera caridad. Esli, tú vives por la iglesia. Sí. Entonces, la iglesia es chingona porque la iglesia da el equilibrio ante todas las empresas son culeras. La iglesia es chingona porque la iglesia ve por todos. La iglesia es buena onda. Ajá. La iglesia no es baratos. Si la iglesia desaparece, entonces, pues la iglesia nos Desaparece el mundo. sostiene el mundo. Entonces, la moral, el bienestar, La ética. el ver por el prójimo se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque entonces vamos a vivir todos contra todos, peleando por competencia, por quién es el mejor, quién gana más dinero. ¿Qué opinas de eso, Bruno? Bueno, la iglesia, en primer lugar, su nombre es iglesia, que significa reunión de personas, grupo de personas. Es decir, ahorita, por ejemplo, nosotros somos 3. Ya estamos haciendo una especie de iglesia, en cierto sentido. Ajá. Estamos teniendo una reunión. Pero acuérdense ustedes que la iglesia, en sus orígenes, era guerrera. El Papa era guerrero, tenía que conquistar territorios. La iglesia vivía de las guerras, vivía de conquistar territorios, vivía de matar gente. No te creo, Bruno. ¿Cómo crees? Pues es la iglesia. Oye, poniendo La defensa pendeja, porque pues la evidencia dice todo lo que hay. Miren, la iglesia como institución social, sus orígenes ha sido, pues, sí, aprovechada, se aprovecha de la ignorancia de las demás personas. Cuando la iglesia da y pone instituciones de beneficencia pública, ¿de dónde viene el dinero? No viene de la misma iglesia. Es decir, la iglesia no es una institución productora de bienes y servicios. La iglesia realmente vive de los demás, es un apéndice social, es un apéndice mundial. No nomás iglesia católica, están todas las iglesias, la de la luz celeste, El mundo lo que son los evangélicos, lo que son presbiterianos, la iglesia musulmana, todas las religiones se reúnen en instituciones que se les llama iglesias en sentido genérico. Y todas esas viven de la gente productora. Comen de la gente productora. Realmente Oye, son pero, apéndices, Ahí te me pregunto, Bruno, ¿y no hay una iglesia buena? Oye, o sea, dices, No, güey, no. a lo mejor, desde mi perspectiva, No. todos los demás sí son unos cabrones, pero la mía, ¿Es la buena? la buena, güey. Es la o sea, que la sí, la mía que no. sí, neta, es sincera. Y yo he visto que no se aprovechan, güey. O sea, lo que yo doy de donación a mi iglesia se ocupa en cosas reales, ¿no? Yo he visto que se ocupan en dar caridad a la gente. Hospitales, escuelas. Hay nuestros hermanos que Sí, lo fíjense. necesitan. No, fíjense, por ejemplo, en las escuelas. Ajá. ¿En las escuelas religiosas enseñan ciencia? Pues realmente no. Nada más, ahora sí. Hay cierto tipo de escuelas eclesiásticas de cierto nivel que efectivamente la iglesia necesita saber qué se está haciendo de ciencia para poderla manipular en cierto sentido. Uh-huh. La iglesia es muy lista, no es nada pendeja, es lista. Milenios de años les ha enseñado cómo ser una de las instituciones más excelentemente explotadoras del mundo. Y ahí te va, porque Es yo una te voy a eficiencia decir, eso. güey,
yo estudié en el Marista, cabrón, pues yo, toda madre, güey, y me estudiaron y yo, educación chingona, güey. Yo aprendí bien y me enseñaron bien. Sacerdotes y monjas y todo el pedo me enseñaron chingón las materias, ¿no? Porque sabían, y eran expertos en su materia. Y sabían de lo que hablaban. ¿Por qué la educación religiosa es tan mala? La cuestión religiosa, creo que voy a repetir, mientras no te influya en tu conducta, es bien respetable. Mientras no influya en tu conducta, es respetable. Decía Freud, miren, ya cuando las personas empiezan a pensar en un dios o dioses, empieza la esquizofrenia. Empieza a ver la gente seres que no existen, ángeles que no existen, fraternidad hipócrita que no existe. Es la esquizofrenia. Algo que no existe, empieza la esquizofrenia. Absolutamente la religión es mala, en principio. Pero cuando te influye en tu conducta, ahora sí que es terror. Pero ahorita, entonces, ¿realmente no hay una iglesia buena que motive a la gente a ser mejor? No. A ser mejor persona, a ser Estás mejor diciendo ciudadano. que llevamos 2000 y cacho, digamos 2000 y milenios. 22 años sin saber. No, más milenios. O sea, me parece que antes de la religión católica había otras religiones. A ver, Bruno. El ser humano ocupa símbolos. O sea, somos borreguitos. Ve para acá. Igual que Ve para el antes otro lado. se creía en Zeus, se creía en Cronos. Son dioses. Cuando me preguntan, oye Bruno, ¿existe un dios? Pues claro que no existe. Podrían existir muchos dioses. Cada persona tiene un dios. En su mente tiene un dios. Uno le pueden llamar Afrodita, otro le pueden llamar Jehová, otro Quetzalcóatl, otro le pueden llamarlo como tú quieras. Realmente Dios ni existe. Dios está en pensamiento de una necesidad humana, de su propia pesadez existencial. O sea, tú estás diciendo, digamos, escuchémonos un el que segundo. es libre no cree en Dios. Digamos, que la pendejez del mexicano tiene que ver con lo que el mexicano decide creer que va a ser lo que él decide que sea. Miren, ahí les va, fíjense, hablando de pendejez mexicana, la verdad, con todo respeto, Sí. pero con todo respeto lo voy a decir, con mucho respeto. Chingan pero a su madre. No tanto, pero fíjense cuánto es nuestra pendejez como mexicanos. A ver, cuando nosotros fuimos ya independientes, que realmente nunca lo hemos sido, tenemos 7.500.000 kilómetros cuadrados. Ahorita tenemos 1.900.000 y tantos kilómetros cuadrados. ¿Qué pasó? Hay que ¿Fuimos preguntarle al listos? hijo de perra de... ¿Fuimos ¿cómo se listos? llama? ¿Fuimos listos? No. Nos apendejamos. Ahí sí nos apendejamos. Santana, chingas a tu madre. Y nos apendejamos porque lo mandamos a la chingada y luego lo volvimos a pedir que regresara en donde estaba. Nos apendejamos. Fíjense la actitud del mexicano, es bien pendeja. Y es otro tema, pero bueno. Tú dale, lo que tú quieras. Fíjense, la guerra cristera. Ok. Fue una reverenda pendejada. Ni siquiera el gobierno quería cerrar las iglesias. Y la guerra cristera fue de veras una pérdida de desgaste humano. Yo diría cientos de litros de sangre perdidos a lo pendejo. Y no aprendemos. Viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Qué perro! Ni siquiera el gobierno quería cerrar las iglesias, nada. Digo, Aquí en el centro de Aguascalientes, lo que es Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, lo que es centro, ahí influyó mucho la cristiada. No. Pero en el norte, puta, Vale madres. le valía Ni madres. cuenta, sí. Ni en cuenta. Totalmente en el sur, allá por Yucatán. Pinche guerra cristera pendeja. A matarse A matarse a lo sí, pendejo. sí. Oye, Bruno, es que también en la guerra de secesión de Estados Unidos, no fue por cuestión religiosa, fue por una cuestión económica, por una varo. necesidad de Estado. Por ¿Se fijan? poder, sí, Por sí, poder, sí, pero dominio. dominio de poder, o así que unir a toda la nación y ser poderosa. Es otra visión. Sí. Que es la visión de los pinches pendejos cristeros.
defender a unos putos sacerdotes pederastas. Y eso era su visión, tener que sostener el status quo de una religión imperante en México, sobre todo en el centro. No mames, y sacerdotes en sus declaraciones cuando los procesan, es que nos arriman a los niños para que nos cogemos. Fíjense qué imbecilidad, qué estupidez. Es otro punto a mi favor para poder concluir que el mexicano es un reverendo pendejo. Qué bueno que yo soy colombiano, parce. Mientras nos peleamos unos a otros, discutimos unos a otros y nos matamos, todos los demás países se aprovechan de nosotros por nuestra pendejez. No creo. Yo pienso que todo lo que estás diciendo, Bruno, son puras mentiras. Ahí está el contra. Yo soy Ahí está el mexicano. religioso. Aquí está el pendejo, el número 1. Yo no creo que el catolicismo Pero ahí se te va, aproveche. Bruno. Yo te digo, ok. Imagínate que mañana te concedo tu deseo. Soy un genio, cabrón. Y te voy a decir, mañana desaparece la religión, cabrón. Así. Vamos a borrarla de la faz de la existencia humana. No existe la moral, güey. No existe la religión, no existe Dios, no existe quien te juzgue ni la madre. Pero una cosa es la religión, otra cosa es la moral, otra cosa es la ética. Y hay que separarlas. Okay. Puede haber mucha moral sin religión. Mucha ética sin moral. En cuestiones estadísticas, aquellos estados o países que son mayoritariamente ateos cometen menos delitos. Y aquellos países que son muy religiosos cometen un chingamadral de delitos. Pero si Dios me está viendo, güey. Por si Dios me está viendo, ¿por qué? Dios te observa. ¿Cómo vas a decir eso, Bruno? Bueno, existe la confesión y el perdón de los pecados. Ahí la religión esquiva la responsabilidad humana. No creo. Ahí la esquiva. Me estás diciendo que hay lagunas mentales, físicas, morales, espirituales dentro de la confesión. La confesión en la religión católica fue un utensilio de poder. ¿Cómo, Bruno? Pues sí. Las viejas, por lo general, con todo respeto. La mayoría que el hombre se iba a empedarse, que uno que fue, que esto otro. Los revolucionarios no se digan, bien pedotes, que uno que fue. Ajá. Pero ahí estaba el sacerdote. Y entonces escuchaba las confesiones de las mujeres, por lo general. Y entonces el voto, el famoso voto de no decir nada en las confesiones, el voto secreto. ¿A poco tú crees que lo respetaban los sacerdotes? Sí. Claro que no. Sí, yo pienso que sí, no. Soy mexicano. Entonces soy ya iban, oye, ¿sabes qué? Mira, van a hacer aquí, así. Y eso, miren, es bien natural. En su casa, y eso es real, llegó una fulana y tocó como judicial. Sale mi esposa y a sus órdenes, porque ya lo vio por la ventana, y era una viejita. Y ya sale y a sus órdenes. No, pues es que me manda el padrecito de ahí del fraccionamiento. Y le dice, no, pues está chido, está bien. Y eso, ¿en qué le podemos ayudar? Es que no han ido a misa. Y le contesta a mi esposa. Pero uno judicial. Es que vamos a otra iglesia. Ajá. Entonces van a otra iglesia. No. Entonces, ¿qué pasó? Claro ¿Sí se fijan? No. Con la competencia. ¿Qué pasó? Aquí lo que quiero demostrarles es que todas las religiosos en la confesión, todo eso, desembuchan todo. Y todos los sacerdotes saben la vida de todos los habitantes de cada fraccionamiento que tiene una iglesia. Es una comunicación mucho más certera que la KGB, que la CIA. Ni el FBI tenía ese pedo. No. Eso, la verdad, sí es información fidedigna y directa. ¿Sigan cómo funciona la iglesia? No. La confesión es un utensilio político para meterte de espía. Para después meterte. No, sí. Bruno, yo no te creo. Y por ejemplo, yo pues he leído acerca de, por ejemplo, la cienciología, ¿no? Que es otra mamada religiosa. Otra jalada, sí. Mamona, ¿no? Mamadas. Y que, por ejemplo, ¿qué pasaba con la cienciología? Entonces decían, güey, nuestro
Es gratis, vente, te voy a hacer una Gratis. terapia psicológica gratis, güey. Aquí te Psicólogo alivianan. gratis, aquí vente y platícame tus problemas, güey, aquí. Y luego te En agarran toda la confianza. información y te Pero chingan. todo lo grabamos, güey. ¿Eh? Todas tus confesiones, todo lo que pasa, todo lo que sientes, dices, tus frustraciones, aquí lo grabamos, güey. ¿Y qué crees? Ah, güey, ¿te quieres salir? ¿Qué crees, güey? Pues no te quieres salir, Híjole. güey. Creo que no te quieres salir, ¿sabes por qué? Porque mira, Porque güey, sé Se me hace que se no me hace quiere. que se puede publicar todo esto que que tengo tú aquí tienes tuyo, otra güey. vieja, tienes otra familia, tienes aquí, tienes allá. Fíjense cómo son las cosas. Yo era muy religioso. Y entonces en la secundaria me cayó un libro que se llama Cuentos Sangre de de Voltaire. campeón de- No, de Voltaire. Cuentos de Voltaire. Y se lo recomiendo. Hay un cuento en especial que se llama Micro Omegas. Ese se llama el cuento. Es un cuento. Pero hasta el propio nombre es raro. Micros, pequeño. Omega, Omegas, grande. grande. ¿Cómo puede ser una contradicción y subsistir en esencia al mismo tiempo? Ajá. Entonces, cuando yo lo empecé a leer, yo era muy católico, ¿eh? Yo hacía novenas y pendejada y media. Y entonces, al principio, cuando leí el libro, Voltaire, yo pensaba, este cabrón me está indicando que soy pendejo. Ujú. Cuando lo terminé de leer, concluí, efectivamente, Bruno, Soy un estás pendejo. bien pendejo. Y es una crítica a la religión de una forma muy sarcástica, pero también es una crítica a ti mismo. Es una crítica a ti mismo, muy sarcástica. Voltaire era muy sarcástico. Voltaire una vez, en una reunión con el rey de, si no me recuerdo, de Inglaterra, no me acuerdo muy bien. Ahorita como todo aquí esto es espontáneo, no tengo datos. No me acuerdo si de Inglaterra o de Francia, que fue de Inglaterra. Empezó a criticarlo, pero en francés, creo, si no mal recuerdo. Ah, la mea. Y entonces el rey se hacía pendejo. Y Voltaire lo estaba criticando con unas damas. Ujú. Y las damas diciendo, no, su pinche rey está bien pendejo. Es un imbécil. Es un estúpido. Por esto. Y el rey seguía en su onda y todo, así en la cena, muy acá. Con toda la etiqueta del mundo. Y luego ya se queda viendo Voltaire, le dice, mira, en correcto francés, te escuché, cabrón. Y ¿sabes qué, güey? Tienes la noche para que abandones mi país. En donde te agarre, Te chingo, cabrón. ¿sí? te chingo, cabrón. Inmediatamente se subió, agarró sus cosas Patitas para que se quiera, cabrón. y se fue a la chingada. Ahí salvó la vida. Voltaire, su origen es francés. De hecho, mucha gente piensa que es inglés, no, es francés. De verdad, cuando murió toda Francia en su sepelio, lo acompañó. Él fue de los primeros que instituyó, porque son los verdaderos hospitales, los verdaderos instituciones para ayudar a los niños. Fíjate, cosa bien, que casi nadie sabe. Voltaire. Ocupamos a esa gente, mis hermanos. Pero entonces, ¿no necesitamos a la iglesia? ¿Ocupamos gente así, no a la iglesia? Nada. Voltaire era ¿Cómo crees? crítico de la iglesia. No, ¿para qué chingos queremos un apéndice, un lastre, un ente ignorante? Es puro plomo. No lo ocupamos. La gente inteligente no la ocupa. Pero La claro, gente Bruno, imbécil entonces, sí. ¿para qué carajos existe la iglesia? ¿Para qué existe la religión si no la necesitamos? Si es un lastre, si no sirve, si es engaño, ¿por qué existe? Los estados les preocupa que la gente sepa. El ¿Por qué? saber es libertad. Ajá. Y una población libre, el Estado piensa que es peligroso. Ahí es el gran dilema. Si todos fuéramos de veras libres, pensando más en el otro, en entender que todos somos hermanos bajo el sol, sin necesidad de ninguna religión,
que nos podemos ayudar a unos a otros, que las fronteras son simplemente cuestiones ficticias. Las fronteras las hace el ser humano. No existen por naturaleza. No existen. En la época primitiva, ¿a poco había Estados Unidos? Había la frontera. En Pangea, No. sí. En Pangea. Pero si fijan, lo hacemos nosotros. Sí. Las limitaciones las hacemos nosotros. Las pendejadas las hacemos nosotros. Y a veces ni ocupamos ayuda, ¿eh? Somos pendejos, pero pendejos. ¿Y por qué necesitamos ser pendejos? ¿Por qué no podemos ser libres? ¿Por qué no podemos entonces independizarnos de la iglesia y del gobierno y vivir nuestra vida como debe de ser? Aquí hay dos palabras interesantes. Hay una teoría política económica que indica que no ocupamos a nadie. Anarquismo. Y hay otra palabra que dice que si ocupamos a la religión, Ajá. sinarquismo. Ajá. Esas palabras tienen mucho peso, ¿eh? El sinarquismo y anarquismo. Fíjense cómo hemos platicado desde una discusión y empezamos a otra y temas aquí, temas allá, y muy interesantes. El anarquismo es, ahora sí, para mí en lo personal, es la máxima expresión de una libertad madura del ser humano. Es decir, no ocupamos ni el Estado, Ni líderes. ni líderes, ni religiones, ni nada. Y retomando la cuestión de la religión, puede ser que llegue el ser humano a una madurez tal que la única religión sea la ciencia, el conocimiento, el aprender. El aprender, y repito, que el prójimo Pero ahí es te va. nosotros mismos. Yo creo que un punto del que se ha afianzado, anclado, lo que tú quieras, la religión, es la parte sentimental. Y a lo mejor... Entonces el sí, peso sí, sí. existencial. No, ahí te va. Es que mira, yo vi la película de Rocky y me acuerdo de, no sé qué pinches madres de Rocky era, si 5, 4, la que sea. ¡Adrián! Pero era Rocky contra el pinche ruso. Entonces... Iván ¿Sabías tú que el Estado norteamericano apoyó económicamente a esa la película de Rocky? sí. Sí, a Iván huevo. Drago, no el pinche ruso mamón, ¿no? Entonces, era Rocky. ¿Quién era Rocky? Era la emoción, el sentimiento, el corazón, güey. El bueno. El bueno. Porque era el niño pobre. Símbolo. El niño Son pobre símbolos. que creció Son de símbolos. la nada, se construyó Son su símbolos. futuro a Sí, son madrazos, símbolos, güey. símbolos. Y se lo chingaron y se fortaleció y dijo, ni madres, yo voy a crecer y voy a vencer. Y el otro güey, ¿quién era? Un pinche güey frío, calculador, ciencia. El otro era pura ciencia, güey. Era así, yo soy frío, güey. Ruso. Yo soy ruso. Don Sorobia. Mother Russia, así de... Sí, güey, yo soy ruso, soy soviético, todos me la pelan, cabrón. Yo tengo ciencia. Y el güey corre y tiene pinches aparatos acá cabroncísimos, ¿no? Ciencia acá a la Sí, verga, ¿no? y debe ser Le así. conectan hasta las narices, el culo, o sea que tanto le conectaron, pero tenía mangueras donde tú quisieras, ¿no? Entonces el güey corría y le medían todo. Y Rocky no, acá con la pinche carnicería pegándole a las vacas acá Sí. muertas, güey, y ajá. Lo que son prácticos. Cargando latas de chiles costeña, güey, así. Sí, Lo que sea necesario para Sí, ganar sí, sí. esta batalla. Ajá. O sea, ¿Y cómo los símbolos, eh? Sí, sí, sí. El símbolo de Rocky es la materia, Sí. lo real. Y el símbolo del ruso, pues es la ciencia, lo ideal, lo perfecto, y aquí Ajá. allá. Pero también debajo de eso, el símbolo del italiano es que yo llego, yo vengo, mi origen es Italia, Rocky Stallone, La pasta, güey. Está- la pasta, pizza. la pizza. Ah, porca Y en madonna. donde el sueño llega él como inmigrante y el sueño norteamericano dice, mira, A huevo, la a arma, huevo, güey. ya la armé, güey. ¿Sabes Aquí hay hacer pizza, libertad. güey? ¿Sabes hacer pasta, güey? Chinga, Órale. ya. Entonces, también simboliza la libertad. Ajá. Y el ruso no. El ruso significa querer la perfección. Chingale, cabrón. Chíngale, órale. Pum, pum, la ciencia, todo. La cuestión fría y Ajá, todo. sí, sí. Que aquí no hay libertad, de que todo eso. Y fíjate que yo, para mí, si hubiese sido una pinche pelea real, el ruso le pone la madre. Sí, Sí, y realmente Fácil. fácil, pero ni Fácil. siquiera, y realmente el actor no era ruso.
Ruso, cosas raras, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro tema de la religión, si te fijas cómo se utiliza, Sí. cómo nos utiliza, pero ¿quién nos utiliza a nosotros? Una pinche institución de mierda que es la iglesia, pero la iglesia de todas las religiones. Presbiteriana. La que tú quieras, Mira, sí, que sí. por ejemplo, no sé si has leído el famoso Corán. Ya lo he leído el Corán. El Corán es bien sencillo, pero ¿sabes qué? Es más humano. No, Bruno, no te pongas en ese tema porque los árabes son malos y todo. Es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Que todas las demás religiones son malas. Y no. Y no es así Y tanto. te lo juro, yo conocí musulmanes y mi hermano, ¿tienes hambre? Yo te doy de comer. Sí. ¿Tienes sed? Yo te doy de beber. Porque es mi obligación. obligación como Es ser obligación, humano. sí. Es mi obligación. Si hay alguien sediento, darle de beber. Si hay Sí. alguien hambriento, darle de comer. Es Si hay alguien que correcto. necesita refugio, refugiarlo. Porque Es es mi obligación correcto. como ser humano. Porque el Islam lo manda. Es correcto. Y dices, cabrón. Es correcto. Te No, digas, no es lo es que yo más creía. humano. Es un libro mucho más corto, que inclusive también es un refrito de la Biblia, que a su vez es un refrito de otros libros, como hemos repetido, que caldeos, que babilónicos, que asirios, todo eso. Pero si te fijas, ¿cómo podemos concluir todo esto? Yo creo que es... Es que es una reverenda, mamá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? No, Pues es que... Pero que vean los que nos están escuchando. Pero que sí, no te- es que Pues mira, es una reverenda, Pero yo mamada. te digo, Bruno, es que al final es necesario. Es necesario, Bruno. O sea, es necesario tener a alguien que te controle. Es necesario tener a alguien que te domine. Porque si nosotros nos dejaran nuestro libre albedrío, seríamos una chingada, güey. Es Entonces, correcto eso. necesitamos control. Necesitamos guía. Necesitamos a alguien supremo que nos guíe en el camino de la Pero- verdad y de la Pero el amistad Supremo y- no le vamos a imputar a un Dios que no existe, ni a un Jesucristo que nunca existió. ¿A quién le podemos imputar nuestro peso existencial para que nos pueda controlar? La educación, el buen pensar y mejor actuar. Pero ¿quién nos da el bien pensar? La educación. La verdadera civilización. Entendiéndose como civilización, no aquel país que está altamente tecnificado, que tiene armas poderosas. Eso no es civilización. Civilización consiste en que todos estamos juntos en un solo tema. Vivir bien y en hermandad. Respetar la naturaleza en bien de nosotros. Esa es la civilización. Es decir, que civilización no es porque yo tengo armas Más tecnificadas o tengo una serie de partículas de drones. Eso no es en cierta forma civilización. Civitas es que todos estamos unidos en un bien común. Y eso no quita la cuestión de la tecnología. La tecnología no nos separa, nos une. Lo que nos separa es lo malo que utilizamos la tecnología. La hacemos armas. O sea, me estás diciendo, Bruno, que TikTok, Instagram, Facebook, Google, etcétera, todo lo que nos acerque supuestamente en una verdad a medias a la verdad, nos chinga de descubrir la verdadera verdad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí el problema de toda esa clase de tecnología es que nos enajena. ¿Y por Nos qué te vuelve enajenas? ajenos. Yo te pregunto, Bruno, ¿tú por qué crees que se hace para que estés ahí mucho tiempo? Para que te absorba, para que te haga perder tu tiempo, para que no te haga darte cuenta de lo que está pasando. ¿Tú por qué crees, digamos así, en una pregunta pendeja? ¿Tú por qué crees que pasa eso? ¿Por qué se hacen esas redes sociales? ¿Por qué se hacen esas aplicaciones? ¿Para qué? Que absorban tu tiempo, tu energía. ¿Por qué crees que sea? Digamos, no sabemos, ignoramos ese conocimiento. ¿Por qué al ser humano, cada que se revoluciona la tecnología en Facebook, en Instagram, ahora en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todas las aplicaciones que existen,
y que nos absorben en el tiempo. ¿Por qué será tú a ti qué te dice tu corazón? Mira, yo opino así. Yo, la verdad, no soy bueno ya en la cuestión de los lenguajes, porque son lenguajes, son diversos lenguajes. Me hago esta pregunta. ¿Por qué chingados hay varias formas de comunicación en el teléfono inteligentes? Está el Instagram, se llama Instagram. Instagram. Está el TikTok. Está, ayúdenme, el Facebook, el WhatsApp. Sí. ¿Por qué no se unen todos bajo un mismo lenguaje? Una misma red social compartida, única. ¿Por qué? Bueno, ¿Qué será? por cuestión de economía. Es decir, hay mucha lana, hay mucho dinero. Habría menos dinero si hubiese una sola comunicación directa. Fíjense cómo son las cosas, ¿eh? La mentada de madre, es decir, otro cabrón, chingas a tu madre. Tú lo puedes hacer por varios lenguajes. Pero una mentada de madre, ¿qué no se siente más sabrosa? Estando presente. Uh-huh. Entonces ocupamos otra forma de lenguaje. Nos estamos deshumanizando. El humano ocupa un contacto directo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Para mí, el teléfono es un cuchillo de doble filo. Como un bisturí. Uh-huh. Que puede salvar vidas. Y las puede arrebatar. La comunicación, de veras, sí es un ente cultural, de progreso. Indudablemente, pero también esa enajenación crea miserias, en cierta forma, igual como la religión. Si fíjate, es un cuchillo de doble filo. La excusa de lo religioso es, bueno, ¿qué haríamos en religión? Pues yo no sé qué tú vas a hacer, cabrón pendejo. Yo lo que sí sé es que si en religión soy más libre. Ya no me ocupo de pensar ni en pecados, ni en diablos, ni nada de eso. Soy más libre. En el teléfono empeñamos nuestra libertad. ¿Cuánta pendeja persona no está manejando con el teléfono? Uh-huh. Se distrae y pácatelas. ¿Qué pasó ahí? Se endeuda la vida. Enajenación. Es hacerse ajeno. A la realidad, a lo que Marx, existe. Sí. Marx está actualizado siempre. En todas las pláticas siempre hay que sacar a Marx. Marx tenía razón en muchas cosas. Qué rojo. ¿Qué Iván Dragov te escuchas, Bruno? Ah, chingada, no sé quién es ese. El ruso de Rocky. Don Zorovia. Nazdrovia, sí. Trasnovia. Está cabrona esta discusión. Nos lleva a otra. Nos estamos poniendo muy rojos, Bruno, en este asunto. Muy, digamos, ¿cómo decir así como con un muy martillo? Cubanos, muy comunistas. Fíjense qué cosa tan rara. ¿Se acuerdan de Estados Unidos que empezó a faltar la leche en polvo? Uh-huh. Para los bebés y todo. Milky Dust. Las fórmulas, sí. Bueno, empezaron a faltar. ¿Qué hizo el Estado norteamericano? Dijo, a ver, cabrones, yo soy el Estado, organizo su producción y su distribución para el consumo. No me digas que eso no es socialismo. Uh-huh. No me digas que eso no es comunismo. Sí. Los países más adelantados son más comunistas y socialistas que nosotros. Fíjate. En la Segunda Guerra Mundial, díganme si el Estado norteamericano, que es capitalista por ultranza, no dijo a las empresas, van a producir tanques y les pago. Uh-huh. Pero espérense, las voy a intervenir porque quiero mi calidad, mi número de producción, estas especificaciones. Está interviniendo el Estado a la iniciativa privada. Oye, Hugo Boss, ¿qué te parece si me haces unos trajes bien chingones para mis soldados, cabrón? En Alemania. Yo no sé si los trajes vayan a estar muy bonitos, pero
Pero pues sí nos vamos a ver así Bien como mamones, ¿verdad? impresionantes. Pónmelo Son en chidos. gris mamón. Mira, Yo quiero y gris son mamón. buenos. Ajá, sí. Oye, Alemania- ve un traje militar norteamericano y ve un traje militar nazi. No, o sea, No, O sea, los es nazis que- están chidos, están chidos. Le dijeron a la Alemania, verdad, la verdad. yo quiero que el último pensamiento de aquella persona ejecutada sea lo que crea o no crea. Qué que cabrón diga, más chingón me dio un balazo. mira, qué buena Dámelo. ropa, qué buen Ajá. estilo. Mátame, dispárame, No, acribíllame porque Hugo Sí, Boss no. se ve que está cabrón. Bien raro, o sea, bien raro, no voy a decir cosas, pero ustedes agarran una Luger, la pistola alemana, Sí. la agarran, la ponen a un lado y ponen en esa época una pistola norteamericana, no mames, No, se la lleva de Volkswagen. calle, sí. o sea, el peso y en la Luger son 8 piezas, sencillamente 8 piezas, se dice, y se me hace que es cierto, que creo que se llama la Baryshnikov, la AK-47, Kalashnikov. Kalashnikov, Ajá. gracias, Kalashnikov, realmente que la diseñó fue un alemán, y la que la produjo fue el ruso, pero el diseño, todo es un alemán. Esas pinches metralladoras, no mames, es una cuestión técnica, Y cabrona. funcionan en la puta lluvia. En la lluvia, en la el nieve, pinche lodo. desierto, del lodo. La puedes arrojar de 2 pisos y siguen funcionando, no se traban. Fíjate Lo que- más sencillo. Lo más sencillo. Es lo más cabrón. Vamos a volver a la religión. Vamos a volver a la religión. Las religiones son pensamientos bien complejos. Bien complejos. Hay que volver al tema. Las religiones son muy complejos. Fíjense, 3 personas en uno. La complejidad. Se fijan la Y una complejidad. paloma que llegó. Y una todo el paloma. pedo. Sí. Fíjense, el espíritu, lo que es Dios y Dios encarnado en Jesucristo. Es complejidad. Ajá. Que no es más sencillo decir, nomás hay un solo pinche Dios. Los católicos piensan que son monoteístas. No, son politeístas. Tienen que aceptar los católicos, apostólicos, románicos, que Un son chingo de politeístas. santos. Un chingo de santos y vírgenes. Claro, y la madre. huevo. Y vírgenes que no eran vírgenes y también. Sí. Y que ni siquiera apretaban por ahí. Y santos que Eso. no eran tan santos. No. Ajá. Y palomas que se... Sofilia, eso fue sofilia. Una paloma se cogió a alguien. Miren, una vez yo discutí con unos cabrones. Y yo les decía, miren, Santo Tomás de Aquino fue ateo. ¿Cómo? Es un patrístico. Ajá. La suma teológica. Cuando murió, él indicó así: no cabe duda que mi vida la he desperdiciado. He desperdiciado mucha saliva y muchas paja. Todo lo que he pensado y he defendido se convirtió en paja. ¡En paja! Son palabras de un ateo. De un ateo. Y luego me indicaron, bueno, ¿en dónde te fundamentas, Bruno? Ya les enseñé todos los libros. En este. Ay, caray, sí es cierto. Uno de las cabezas de la religión católica, apostólica, románica, era ateo. ¿Sí? La Madre Teresa de Calcuta era atea. No. Sí. No, y era una hija de la chingada también. No, era una hija de la chingada. Sí. Aparte de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, no, mira, qué buena. Es un patrístico también. Filósofo patrístico. Él dejó morir a su hijo de inanición, de hambre. ¿Se fijan la complejidad? Pero Para que sintiera la gloria de Dios. Pero la sintió. La sintió. De No la Dios, gloria, de Dios. pero la sintió. en pocas palabras, el día que no se nos pare acá es gracias a Dios. Yo creo que esto es... Como conclusión. Sí. Dale. Digamos. Todo. Mira, ahí te va. Yo creo que esta es una conversación que nos da para mucho, ¿no? No es una conversación que nos arreglamos en 5 minutos. Sí, no se arregle. No, esto no queda claro en una hora. Eso es Entonces, evidente. ¿qué les parece si hacemos una segunda parte? Un poquito más dura a lo mejor, pero
continuamos este segundo tema para hablar acerca de la religión, acerca de cómo nos afecta realmente a la vida del mexicano, a la vida real de cada uno de nosotros, en una segunda parte, y pues lo continuamos. ¿Tú qué opinas, Bruno? ¿Te parece? Me parece bien y espontáneo. Y yo ¿Cómo pienso va? que... Como viene, va. Yo pienso Y que como va, viene. la idea principal de todo esto es... No te lo calles. Y no te lo calles, Bruno. ¿Y tú qué piensas? No me lo voy a callar. A huevo, ya Jamás está. de la vida. Entonces, vamos a poner una pausita y ahorita regresamos con el siguiente capítulo. Así será. Vámonos.